Bienvenidos a Global Macro en Español, un podcast creado exclusivamente para impactar tu curva de aprendizaje en los mercados de capitales. Traído a ustedes gracias a Battlefield, Kaplan e Invest Puerto Rico. Hola, ¿cómo están? ¿Cómo les va? Hoy es domingo especial, un podcast que tenemos porque hay muchísimas cosas sucediendo y no quiero dejar pasar la apertura del mercado de futuros ahora más tarde a las 6 de la tarde hora del este de los Estados Unidos, por las cosas que pudiesen estarse sucediendo y que quiero que todos estén preparados. Hoy es 26 de junio del 2022 y hay muchísima tensión. Putin y sus fuerzas rusas se atrevieron a bombardear algunos sectores de la capital ucraniana, Kiev, y dice que mandará armas nucleares a Bielorrusia. Obviamente esto puede alterar los mercados, hay que esperar a las 6 de la tarde cuando, como les digo, abren los futuros de los índices, en este caso particular el más representativo del mercado, que es el Standard & Poor's 500, y esto puede producir realmente una escalada que vaya en aumento y aumente, valga la redundancia, los precios del petróleo y de la energía. Se puede cumplir ese vaticinio, el cual hablábamos en el podcast del día jueves, que decía Mark Newton, un analista de la firma de Thomley Fund Strat, quien decía que era prudente vender el rally del Standard & Poor's 500 y comprar posiciones largas en petróleo, es decir, vender corto lo que serían las acciones y comprar el petróleo. En todo caso, yo les voy a sacar aquí unas conclusiones para que ustedes pues tomen sus puntos de vista. Por ejemplo, desde la tribuna, ¿cómo pensamos acerca de las acciones o del mercado de la renta variable? Nosotros creemos que nos acercamos a un punto de inflexión importante a medida que las fuerzas desinflacionarias, ojo con esto, cobran fuerza y las expectativas de una subida de tasas o un ajuste fuerte de tasas de interés retroceden. Pero eso no es en el extremo inmediato futuro. Aquí hay un poco de lo que estamos viendo ahorita y cuando levantamos la nariz vemos un poquito más adelante. Fíjense ustedes que hay algo que les voy a contar que acaba de suceder hace unos minutos que dice uno de los organismos multilaterales muy importantes a nivel mundial. La realidad es que la desaceleración que tenemos o que pareciéramos tener es muy real, pero si bien es cierto que pudiésemos evitar una recesión, como hay algunos analistas que dicen los Estados Unidos no va a caer en recesión, también es cierto que, como yo me atreví a decirlo durante las últimas semanas, estamos viendo lo que podríamos denominar una recesión atípica. Realmente lo que estamos observando probablemente es lo que se llamaría un proceso de estanflación, de crecimiento con inflación, porque la inflación que tenemos fundamentalmente es de costos por el problema que tenemos en la energía. Ahora bien, nosotros cuando tomamos en cuenta ese proceso de quizás desaceleración, nosotros tenemos que también tener presente el hecho de que hay muchas compañías que ya han pasado por escenarios similares y que también tenemos que considerar en que en algunos casos la estructura de costos de esas compañías puede bajar con una desaceleración, lo que puede hacer que ellos manejen mejor sus potenciales ganancias. Eso quiere decir que, voy a dar un comentario que quizás no entienden muchos, pero mis amigos institucionales sí. Nosotros desde la tribuna creemos que en el 2022 nosotros vamos a estar cerrando el Standard & Poor's 500. A pesar de que pudiésemos ver una caída, no la descartamos, nosotros creemos que vamos a estar cerrando por encima de como estamos ahorita, lo que pudiese poner el nivel de los múltiplos del PE, que es PE, que en inglés es Price Earnings, que en español son la relación de precios y ganancias, en los 17X. Eso es algo que comprenden, como les digo yo, bastantes analistas de mercado. ¿Qué haría que las acciones subiesen? Vamos a tomar en cuenta qué pensamos hoy domingo, que qué podría hacer que las acciones subiesen. Bueno, uno, que el presidente Biden pudiese convencer a los sauditas de bombear mucho más petróleo en una reunión que van a tener en julio, y el hecho de que Putin quisiese sentarse en un alto al fuego. Bueno, pero les estoy diciendo de hace unos segundos atrás que esto no parece estar sucediendo y que en definitiva nosotros pudiésemos estar observando algún tipo de problema mayor. Otra de las cosas que pudiese ayudar a las acciones sería fundamentalmente
esos mega descuentos que nosotros vamos a tener en la cadena de minoristas, que ya está anunciado, que pudiesen ser efectivos en julio y agosto. Amazon, Walmart, Target, saliendo de inventario a, como decimos en español, precios de gallina flaca, porque eso enfriaría un poco la inflación y enfriaría todavía más aún las lecturas de esa inflación, que por lo menos lo sabríamos en el mes de agosto con lo que realmente sucede en julio. ¿Qué haría que las acciones bajasen un poco más? Aunque suene raro, uno de los eventos macros más riesgosos, y suene raro porque no tiene que ver con lo que ustedes quizás estén pensando, es el hecho de que el Banco de Japón, y yo lo comentaba en alguna de las historias que tuve por allí en las redes sociales, el día creo que fue jueves, deje su política de tasas de casi cero en los próximos 10 años, como la tiene hoy, que la tienen alrededor de 0.25%, porque eso lo que van a generar es una incómoda posibilidad de una guerra de tasas a nivel internacional para que cada país defienda sus monedas. Ya de hecho, estamos observando que Europa pide cacao, como se dice también en el vulgar español, porque la subida de las tasas de interés en los Estados Unidos hace que los flujos de capitales se vengan en términos de dólares y hay un proceso de devaluación del euro que los afecta considerablemente en materia cambiaria, porque ellos importan bienes y servicios y eso les genera inflación, inflación por la energía, sube el petróleo, pero también les genera inflación por el proceso enorme de la devaluación de la moneda de ellos. Entonces, indudablemente que esto es muy riesgoso porque esto daría pie a lo que muchos analistas dicen, señores, prepárense porque vamos a caer mucho más. ¿Qué creemos en el consumo de los Estados Unidos? Bueno, analizamos unos números de una compañía que a lo mejor ustedes han escuchado por ahí que se llama CarMax, que vende carros usados. Y nosotros, aunque vemos que hay situaciones complicadas, donde no hay estímulos, donde no hay una cantidad de cosas que están pasando, nosotros creemos que los hábitos de consumo van a seguir igual en los Estados Unidos y que no cambiarían de inmediato, salvo en algunos muy pequeños rubros. Así que nos atrevemos a decir que todavía eso no es un problema de fuerza mayor. ¿Qué creemos acerca de la inflación? Aquí es donde viene lo que yo les estoy contando, que fundamentalmente decía uno de los bancos importantes. Lo que nosotros estamos viendo hoy es que pareciera una desaceleración. Pero resulta que el viernes uno de los activistas financieros más importantes, digo activista porque es una de estas personas que compra compañía bien vehemente en los medios de comunicación, de nombre Bill Ackman, que tiene un fondo importante de inversiones que se llama Pershing Square. Él dice, un momentico, la inflación se nos escapa y nosotros vamos a ver el Banco Central subiendo tasas hasta en un 5% y la lectura que todos le estamos dando al bono de 10 años, del cual también yo les he hablado que lo vean ahí en Google, que está en 3 y algo por ciento, están errados. Nosotros vamos a ver tasas mucho más altas porque la inflación se nos escapa. Y esto pudiese, obviamente, descarrilar todo. ¿Qué creemos que puede hacer el Fed? Fíjense ustedes, el Fed depende de la data, de lo que suceda. Eso es lo que dicen sus gobernadores y el presidente, ¿verdad? Hay una data muy importante que se llama el PCE, Personal Consumption Expenditure, PCE. Eso es una data mucho más real de la medición de la inflación que el CPI, que es el CPI, que es el Consumer Price Index. En todo caso, la próxima reunión de la Reserva Federal es el 27 de julio del 2022. Si nosotros tomamos eso en cuenta, nosotros tenemos que ver, si ellos dependen de la data, ellos van a ver lo que sucedió en el último PCE, que cuando sale el 30 de junio, que es este jueves que viene en la mañana. Ese PCE nos va a indicar por dónde va la data inflacionaria, porque como les digo, es un poco más acertado que el CPI, pero también va a salir el CPI de junio, que nos va a salir en julio 13. Basado en estas dos cosas, el mercado obviamente se va a mover y eso va a inferir lo que la Reserva Federal haga en su reunión del 27 de julio. Pero resulta que el Banco de International Settlements, que es una institución muy importante a nivel mundial, dice que estamos a punto de que la inflación, como dice Bill Ackman, se nos dispare y que lamentablemente las economías tienen necesariamente que causar una recesión a juro, como se diría, para evitar el proceso tan difícil del tema, digamos, de la inflación, que es sumamente complicado. Entonces, a todas estas, cuando yo les digo que creemos el Fed, nosotros creemos que sine qua non, el mercado debe estar leyendo ya que el Fed va a aumentar 0.75% o lo que se traduce en 75 puntos básicos. Definitivamente aquí no va a haber más nada, hay que hacerlo por el temor de la inflación. Es mejor asegurar
que podamos parar este proceso, que no, aunque recuerden que el proceso pasa por el problema de la energía. Y aquí es donde nosotros estamos observando el tema de la guerra. ¿Por qué? ¿Qué pensamos de la guerra? Bueno, si Putin bombardeó Kiev, Putin básicamente manda armas a Bielorrusia. Pero la realidad es que Putin estará mandando todo esto para decir, sentémonos a negociar porque si no voy más duro. Porque a Putin tampoco le interesa esto. Esto lo está destruyendo a ellos. China se está viendo mermada en su capacidad de exportación, no solamente por la política de cero tolerancia en el COVID, sino que lamentablemente está sintiendo los sinsabores de que la demanda pueda retroceder, que también le afecta a su economía, y China tiene un poder muy fuerte sobre los rusos. Los rusos se quieren centrar probablemente a negociar porque sus soldados están, pues, obviamente sin municiones. Y nosotros no podemos entrar en una debacle nuclear. Entonces nosotros desde la tribuna nos atrevemos a decir que pudiésemos estar cerca de eso que todos esperamos a nivel mundial, que es que se paralice uno de los procesos más cruentos que nos descarrila la economía y que obviamente tendría un aliciente muy importante en una cantidad de espectro del manejo global de la situación económica. Ahora bien, ¿qué pensamos políticamente en los Estados Unidos? Fíjense ustedes vieron que probablemente el viernes hubo algo que sucedió en la Corte Suprema de Justicia, que es algo, y me salgo de aquí de la economía, pero es que es una realidad, porque viene un tema político por ahí. Nosotros creemos que eso salió como una posibilidad de incendiar el país a favor de los demócratas que a raíz del tema inflacionario empiezan a observar pérdidas posibles en las elecciones de noviembre del 2022. Sin embargo, basado en unas estadísticas, que fue lo que estuvimos, o que prácticamente yo con el equipo estuve conversando hoy domingo, nos dimos cuenta de que no va a ser así, que los republicanos van a ganar y que aquí hay unos pros y unos contras. Si los republicanos ganan, enderezan un poco el que no haya un gasto público que genere más inflación de demanda, pero nos pone 2 años, 23 y 24, muy complicados para la administración Biden, porque ellos a toda costa quieren ganar las elecciones del 24. Entonces, aquí vienen 2 años bastante complicados a nivel interno dentro de los Estados Unidos y nosotros también queremos anunciarles que los demócratas se pueden apurar en virtud de que eso puede pasar en noviembre, apurar a lo que se llama el Build Back Better, que es reflotar algo que ha estado calladito en el Congreso para lanzar un poco de dinero a la calle, pero resulta que en términos de las acciones, que es lo que nos interesa, pues fundamentalmente eso viene con una tasa impositiva o un tax o un impuesto a las compañías que recompren sus acciones, lo que puede hacer que en todas estas caídas haya una fuerza de colchón, que sean compañías recomprando sus propias acciones antes de que pasen esa ley. Bueno, yo espero que puedan escuchar esto de nuevo porque tienen muchísima información muy importante e interesante porque nos indica por dónde vamos y hay que esperar, como les digo yo, la apertura de lo que sería los contratos de futuros a las 6 de la tarde, hora del este de los Estados Unidos, donde vamos a ver cómo este conflicto ruso-ucraniano tiene la habilidad de descarrilar un poco los mercados. Recuérdense que nosotros tenemos un catalizador importante en la semana, que no es más que el 30 de junio, que es el jueves, observar cómo pudiesen comportarse fundamentalmente esa data inflacionaria en los mercados. Viendo el Bitcoin, que nos interesa a todos porque está abierto, viene en los 21,000 y tantos, aguantando, pero esto debería tender a moverse dependiendo de cómo abran esos futuros, dependiendo fundamentalmente de los anuncios que hablan ahora de que prohíben las importaciones de oro, el grupo de los 7 desde Rusia. Y entonces esto es muy importante porque ahora hay que ver realmente cómo reacciona Putin y este panorama geopolítico va a tomar la palestra esta misma semana, que es una semana clave para los mercados internacionales. Bueno, siempre decimos que los mercados, las semanas son claves, que los indicadores son claves, pero definitivamente así es como funciona todo el mercado de capitales. Muchísimas gracias, feliz domingo. Por ahí les dejo algunas cosas en las redes sociales más tarde, así que espero que se puedan comunicar con nosotros a través de todos los canales de distribución. Hasta luego. El podcast Global Macro de ILAFIN Américas ofrece una visión global de los mercados de valores y dicho análisis es producto de la compilación traída por diferentes fuentes informativas, tales como Vital Knowledge de Adam Crisafulli, Fundstrat de Tom Lee, Real Vision de Raúl Pal y otros. Por motivos y declaraciones regulatorias, este podcast no debe ser interpretado como una recomendación precisa de inversión en productos y o vehículos financieros y sugerimos consultar con su respectivo asesor particular de inversiones o su equivalente.
Víctor Hugo Rodríguez es un conocido profesor y comunicador financiero, cofundador de la plataforma educativa ilafin.com. Muchas gracias.